en los tres órdenes de gobierno, una nueva administración, un nuevo cabildo, un nuevo gobernador del estado. Amén. Bendito sea el Señor. Y la nación se alegra. La nación dice gracias a Dios. Continuamos. Amén. Precisamente hoy tenemos una visión que para los próximos 92 días, para finalizar este año 2024, el Señor nos da una palabra titular, la palabra que encabeza el cuerpo del mensaje, es la palabra gobierno. Vamos a comenzar una serie que se llama Gobierno. De allí vamos a derivar o sacar los usos de esta palabra cuando es gobernar, cuando es la acción de gobernar. También cuando es una condición, cuando es un tiempo presente, gobernando o gobernación o gobernados. Espíritu de Dios, y esta palabra es para la iglesia. Amén. Recordemos que la iglesia es el cuerpo local donde se sienta el pueblo y el gobierno y son pastoreados o son alimentados. Bien, comenzamos en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo en el capítulo 1, verso 1. Cuando vamos directamente a una segunda carta, identificamos al autor y al destinatario, de modo que esta es una carta personal, una carta pastoral. Y al ser la segunda, quiere decir que hay una primera con posibilidades de que entre la primera y la segunda hubo comunicación por escrito, muy probablemente, entre Timoteo y el apóstol Pablo. De ahí que en la segunda carta el apóstol Pablo le responde. Entonces, estos personajes, ambos varones que se escribieron o se comunicaron, y nos ubicamos en la segunda carta del apóstol San Pablo como allí estamos como él o pasando por las mismas situaciones que él. El contexto histórico era que bajo el imperio romano, donde había un emperador que odiaba a la fe cristiana y que perseguía a los creyentes, a los del camino, a los que creían en la resurrección de Jesús. Timoteo, como líder y como ministro al cuidado de una iglesia o de unas ovejas o de unos creyentes, sí se vio bajo esas circunstancias en dificultades, pero son no a nivel del cuerpo, no a nivel físico, sino a nivel de su alma. Entonces vamos a darnos cuenta de que la persona de Timoteo, él representa a un individuo que allí se localiza un gobierno. Es el gobierno que reside en el alma. Algo estaba pasando allí en el alma de Timoteo. Entonces,
especificamos que cuando decimos gobierno, partimos o comenzamos con la persona humana, el individuo, usted. Entonces vamos a leer el capítulo 1, verso 1. Dice, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo, que tengas gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien, como mis antepasados, sirvo con limpia conciencia de que siempre, día y noche, me acuerdo de ti en mis oraciones. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseos de verte para llenarme de gozo. Pues me viene a la memoria la fe sincera o la fe no fingida que hay en ti. Quiero hacer una pausa allí. El apóstol Pablo es directo en atender a la persona, quien es el destinatario. Y le da en el versículo 2 3 palabras. Le dice, gracia, misericordia y paz. Y permita que el Espíritu de Dios, al igual que Timoteo el destinatario, así cada uno de nosotros, cada palabra de la Escritura sea como lo que es la palabra viviente para nosotros. Cada uno de nosotros estamos en situaciones o circunstancias. Hoy, en esta palabra de gobierno, el Señor nos enfoca en nuestra alma y esto es un aspecto del interior. No vamos a tratar ningún aspecto del exterior ajeno a usted. Aquí, hoy, no es nuestro objetivo hablar de lo demás, lo de afuera, lo que podemos señalar con el dedo o lo que podemos describir, no. Hay un gobierno en cada uno de nosotros a nivel de nuestra persona humana que lo conocemos y sabemos que existe y está en nuestra alma. Y allí, ¿qué clase de conflictos puede haber? ¿Qué clase de problemas puede sufrir el alma nuestra? ¿Acaso tiene que ver con la edad? No. ¿O el estado civil? Tampoco. ¿Acaso es un asunto propio de los altibajos de la economía por políticas del gobierno? No. Entonces, el apóstol Pablo, aquí en el versículo 5, le dice, tu fe no fingida. Cuando encontramos ese aspecto, tiene que ver con su identificación con Cristo y su llenura de la palabra viviente y del Espíritu Santo en él. Entonces, Timoteo entiende el lenguaje. No es a nivel de los sentidos o las emociones. No es a nivel de las hormonas, de que hay el estradiol o hay esto, aquello y los estrógenos. No, 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 no. Uno tiene que atender a la palabra, la línea que marca la palabra, porque tenemos que identificar el gobierno que cada uno posee y a eso se le llama dominio. Hay un dominio en ti donde cual el Señor le adjudica la propiedad a la persona. Se le llama dominio propio. No hay otro que tenga esa titularidad de ser el titular de ese dominio más que la persona, el individuo. Entonces, tratándose de la fe,
Sabemos que la fe está en el espíritu, en el corazón. Hay espíritu de fe en nosotros. La fe dice, y voy al texto, es una fe sincera o no fingida, una fe genuina. Y luego da como ejemplos de fe a la casa o la parentela de Timoteo. Dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que habita en ti también. Entonces, cuando tenemos una relación de fe, es que todos son creyentes convertidos y pertenecen a la iglesia local, están llenos del Espíritu Santo y comen la palabra o se alimentan de la palabra porque tienen maestros y pastores, etc. Bueno, el verso sexto ya toma un enfoque particular. Dice, por eso, por lo anterior, eso te aconsejo. Recuerden que estamos en la segunda epístola, de manera que el apóstol Pablo ya tiene el consejo para ese varón. Es el consejo para aquella alma que está en severas circunstancias que lo rodean. Pero en esta serie llamada Gobierno, uno debe ir área por área o sustantivo por sustantivo, cosa por cosa, y aquí es la persona, Timoteo. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que por la imposición de mis manos está en ti. Vean cómo el apóstol Pablo le comienza a declarar las imparticiones o las dádivas, y lo hace con esa precisión que le refiere qué es por nombre. Es el don, el don. Y Pablo tuvo que ver en esa impartición donde él menciona que por la imposición de mis manos, dice Pablo, está en ti. Amén. Entonces, en mi dominio, vamos a los elementos. Tomen nota, hermano Enrique. Vamos a los elementos. Vean esto. En mi dominio, en lo concerniente a mí, yo ¿qué? Ya no voy a pensar de mí como la parte llamada mi edad, mi peso corporal, mi estatura en centímetros. No, eso no. Tratándose del dominio propio, yo tengo la propiedad y la administración de ese dominio. Es un lugar y reside en mi alma, donde es el sitio en mi alma. Allí hay una actividad donde puedo identificar cuáles son los factores o los elementos que están allí. Aquí dice que la fe está allí. En el aspecto del alma, el alma identifica la fe como palabra, porque la tiene que entender. El alma la tiene que entender. ¿Listos? Porque ya estoy dándoles puntos muy importantes. En el alma, allí trabaja nuestro entendimiento. Sabemos que la fe
es espiritual y esta tanto viene y tanto es empleada en forma de palabras, el logos. Entonces, hay una parte de mí que está entendiendo. Cuando dice Pablo, Timoteo, tú eres de fe, Timoteo sabe y lo entiende. Cuando Pablo le dice, tú tienes una fe sincera, una fe no fingida. Ahora en el verso 6, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en ti hay un don de Dios. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, te voy a dar un consejo, cada palabra es una unidad de significado y aquello es procesado por mi entendimiento. ¡Ah! Me van a dar un consejo. Sí, porque hay una situación en donde debo traer una palabra para añadir conocimiento a mi fe y que mi fe sea virtuosa. Entonces, el valor de esta segunda carta del apóstol Pablo es que responde a la condición o a la situación circunstancial, pero es propio o propia del estado del alma, las emociones, el corazón de este varón Timoteo. Entonces dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que por la imposición de mis manos está en ti. Listos, ya llegué al versículo clave. Este es el momento de velar, de manifestar, de apuntar la dimensión y la naturaleza de esta para identificar por nombre qué hay allí y qué actividad se está llevando a cabo allí. Entonces, dice el verso 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía o de temor. Ese verbo dar es impartir o dar por o mediante impartición. Impartir es dar, solo que la diferencia es que yo te puedo dar un objeto material que tomo con mis manos y lo pongo en tus manos y es tomado por ti con tus manos. Pero cuando se trata de algo inmaterial, por ejemplo, te puedo dar una palabra. No es algo material, es algo no material. Y la acción de darla se llama impartirla o impartición. Amén. Entonces, esta dimensión es espiritual. Dios participa y Dios está identificado como alguien que imparte. Pero por otro lado, el apóstol Pablo entonces le dice a Timoteo que es un asunto de identificar a las entidades o los agentes no corpóreos, o sea, sin cuerpo. Por lo tanto, aquí no entran los seres humanos en ninguna forma colectiva o agrupada. Aquí no entra el gobierno humano, aquí no entra nada que tenga cuerpo humano. Esto es muy importante que lo sepamos, que lo entendamos y que lo
verifiquemos por la Escritura. La persona de Dios. Y luego dice, hay un espíritu de temor. Ese espíritu de temor o de cobardía. Entonces, ya el apóstol Pablo le señaló por nombre a este Timoteo, diciéndole, te voy a llevar a ver esa dimensión. Se trata de esto y esto. Es un espíritu de temor no dado por Dios, no impartido por Dios, pero está atacándote, Timoteo. El espíritu de temor, la función que él tiene es hacer de ti un cobarde, punto. Así de sencillo. Hacer de ti una cobarde, así de cruel, así de estridente. El espíritu de cobardía estaba atacando a Timoteo en su, y le voy a describir lo que es el interior del alma. El alma no es una persona. El alma es un lugar donde hay allí una actividad, donde así como en el cuerpo tenemos órganos y sistemas, así en el alma. Pero usted es una sola persona. En el alma tenemos algo que se llama lógica, nuestra lógica, también nuestras emociones y también nuestro intelecto o raciocinio, donde tenemos la razón o el razonamiento lógico, actividad pensante intelectual, donde procesamos las ideas, donde tenemos un asunto que también hay impacto en nuestras emociones, porque cuando pensamos pensamientos, hay impacto emocional, o cuando pensamos palabras, hay impacto emocional. Lógica es cuando preparamos el pensamiento para meditarlo, o hablarlo, o creerlo, o hacer un concepto que lo consideramos como una imaginación, una fuerza, una creencia, etc. Aquello en el alma es una voz interna. Entonces, vean esto. El espíritu de temor es el espíritu que está y estará atacando el dominio o el gobierno que el creyente ejerce sobre sí mismo, porque es de su dominio, es de su yo propio. Y ese es el espíritu en particular que ataca la lógica, las emociones, el intelecto, el raciocinio, el pensamiento, y quiere hacer de ti un cobarde, de manera que te veas impedido dentro de tus facultades de pensar y de hacer y de lo que crees que eres. Te veas impedido a no darle para adelante, a no hacerlo, a no levantarte, etcétera.
Entonces, en esa dimensión espiritual, Pablo está tratando el estado de Timoteo y le señala a Timoteo, hijo, es allí y es por este espíritu, no es por esta persona de nacimiento o persona colectiva llamada grupo o entidad o gobierno, no. Hay un espíritu. Entonces, el espíritu lo que hace es alterar la lógica, altera el raciocinio, altera las emociones. Ahora, ese espíritu, y vean esto, ahora en esta nueva administración, en todos los órdenes de gobierno, seguirá haciendo esa obra, lo suyo, que es, así como atacó a Timoteo, así seguirá atacando a los seres humanos, hacer de ellos unos cobardes. ¿Ven? No es la edad, no es la flacidez de tu carne, no es tu color de piel. Usted como persona posee un lugar donde usted sabe quién es y se puede identificar. Ahí está el reconocimiento suyo, es su alma. Bueno, con ella usted piensa, usted toma decisiones, usted puede elaborar un discurso, usted puede entender las palabras, usted puede interpretar los mensajes, etc. Bueno, Pablo le dice a Timoteo que hay una entidad maligna que ataca el alma. Es el espíritu de temor. Y continuando en el texto, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, sino de amor y de dominio propio. Lo que Timoteo tenía en batalla era el dominio propio. Esa es la parte que hay que mantener saludable. Ahora, en inglés es sound mind. Esta palabra en su texto original griego se compone de dos palabras, es una palabra compuesta. Entonces, la primera palabra, sozo, quiere decir que es la obra de Dios que resucitó, salvó, puso a salvo esa mente, restauró, la puso saludable, porque es un concepto u obra de salvación. La otra palabra que estoy tratando de recordar juntas se lee sofrane, mas lo dejo pendiente para su pronunciación literal. Dominio propio, vean cómo se tradujo al castellano. Son dos palabras muy ilustrativas.
Hay un dominio, es en el sitio de nuestra alma, la actividad de nuestros pensamientos, nuestra lógica y el contacto con nuestras emociones, pero es propio. Ahí está el ataque. Eso era lo que Timoteo temía, porque había temor. Llegó el temor. ¿A qué nivel? A nivel de reconocer quién era. El temor dado. Es decir, cuando nuestra vista reconoce los movimientos, si se trata de personas o marcas o corporaciones, etcétera, hay una actividad a la vista, pero hay otra actividad espiritual. Entonces, es muy importante que reconozcamos la dimensión de cada actividad. Hay un espíritu de temor, hay un espíritu de cobardía. Ataca, ¡pum! Timoteo fue una víctima. Timoteo le escribe al apóstol Pablo. El apóstol Pablo le responde con la segunda carta y entonces le dice: Timoteo, vamos a hacer esto. Usted tiene que saber esto. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él puso a salvo tu mente de todas esas cuestiones de palabras que son, y este es el punto muy interesante, ahora que entraron nuevos funcionarios, no importa de cualquier background o corriente o contexto intelectual, religioso, cultural, izquierdista, derechista, eso no nos importa. Lo que importa es que la salvación que Dios trajo a la mente, en este caso la de Timoteo, porque soso significa, Timoteo, Dios rescató tu mente y la puso a salvo. Y puso, y este es el punto, ya tu mente no va a ser afectada por las voces que lanzan palabras que caen en lo ilógico. Noten esto, ilógico, en lo irracional. Y aquí viene mi comentario pastoral. Habrá bastantes discursos que usted rápidamente los va a clasificar como palabras ilógicas, se salen de lo lógico, están fuera de lo racional. Listos, porque estamos ya a un nivel de la información por medio de la actividad masiva de estas plataformas o medios masivos de comunicación. Pero muchos hombres se paran a decir una sarta de palabras que caen en lo ilógico, en lo irracional. No importa que se llame, que por la titularidad de un cargo o de un grado conferido por el pueblo a ellos, ostenten un honor, pero las palabras que están diciendo, cuando caen en lo ilógico, en lo irracional, en aquello que no tiene cordura, no son de amor, dice aquí amor, y no son saludables. El apóstol Pablo le dice: Dios está guardando tu mente de todos esos discursos que están zumbando a tu alrededor. Amén. Dale un gran aplauso al Señor. Aleluya. De tal manera que gracias a la dádiva de Dios, o sea, lo que Dios da, tu espíritu de inmediato alerta a tu mente, tu lógica, tu intelecto, tus emociones, y te va a decir: lo que estás oyendo es ilógico. Lo que estás oyendo es irracional, es decir, es algo, es un producto, es una idea, es un pensamiento
que no lo recibas, no es para ti, no tiene nada que ver contigo, aunque sea de una fuente humana. Entonces, ya entendimos que el ataque es espiritual y que nuestra mente ya quedó protegida, porque el texto dice lo que Dios nos dio o nos impartió. Eso es una obra entregada. ¿Verdad? Es allí donde vemos el rescate. Tenemos una mente rescatada, salvada. Tenemos una mente puesta en el orden de lo saludable, donde ya el Señor nos ayuda en nuestra lógica y nuestro intelecto y nos damos cuenta cuando algo está fuera de lugar, cuando algo es impropio, anormal, exagerado, no tiene nada que ver con nosotros, etcétera. Entonces, listos con ello, porque este es el día 1 de cada orden de gobierno, ¿verdad? Y Timoteo, cuando leyó esto, se dio cuenta de lo que Dios le había dado. Esto es algo hecho, efectuado. Diga conmigo, yo tengo espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cada uno tiene un dominio de sí o de suyo, propiedad de su espíritu, su alma. ¿A alguien le interesa mi alma? Hay un espíritu de temor que quiere hacer de mí un cobarde o una cobarde para que mi intelecto, mi lógica, mi raciocinio, mi razonamiento, mi pronunciamiento de una palabra, dar mi voz, quede restringido, inhibido, mejor no. Y entonces, ven, así afecta ese espíritu. Entonces, cuando estamos a salvo por Dios, entonces el espíritu de temor puede ser combatido, resistido y hacerlo huir. ¿Por qué? Porque tenemos la autoridad propia de la salvación recibida o dada para hacerlo. Aquí también les quiero explicar este orden. Dios, cuando nos dio aquello que es la dádiva, es para que nosotros actuemos en nombre propio. Es dominio propio. El espíritu X es enviado por su autoridad. ¿Cuál dádiva también? ¿Cuál impartición? Porque es lo que alguien le da a otro y ese le da a otro y ese le da a otro. Pero el creyente ya recibió en Cristo Jesús sozo, la salvación. Entonces ya tiene el rescate. Es decir, es algo efectuado y es algo efectivo. Ya usted debe hablar de esa obra. Mi mente está a salvo. Mi mente ha sido rescatada. También salvación quiere decir regenerada o regenerado. Nueva naturaleza. Amén. Entonces, esto es muy interesante. Es muy interesante porque las imparticiones que son dádivas están a toda hora, pero tu mente ya domina, ya resiste, ya cierra.
aquello, ya está en su poder, está en su amor. Hay espíritu de poder, hay espíritu de amor. Ven ese espíritu contra espíritu. Es decir, es en el orden espiritual, es en el orden de las palabras, es en el orden de lo incorpóreo o de lo invisible. Entonces, usted no puede hablar en contra de lo visible, así sea un texto, una propaganda, un lema, un color, un logo. Nunca haga eso. Nunca agreda lo visible. Nunca tenga ese mal comportamiento que le va a generar una mala fama. ¿Por qué? Porque ya entendimos como laboratorio la vida y el caso sufrido de Timoteo bajo ese imperio romano. Ya entendimos que la entidad es un espíritu de temor. Amén. Pero nosotros tenemos dado por Dios espíritu de poder, de amor y de una mente puesta a salvo, regenerada, una mente saludable, una mente estable, y los elementos de mi mente ya no sufren mi lógica frente a lo ilógico, mi raciocinio frente a lo irracional. Entonces, en lo irracional, ¿qué es eso? Es suciedad, lo irracional. Es algo que contamina, es algo que no es apto de consumo. Es decir, ¿verdad? Quiere cohibirte, inhibirte o agredirte, etcétera. Pero en ti hay una dádiva de Dios, se identifica quién es el dador. El dador ya actuó en el paquete de la salvación, en Cristo Jesús, en el sacrificio de Cristo, la resurrección de Cristo, la glorificación y la ascensión del resucitado. Vamos a varias versiones de ese verso 7, por favor. Aleluya. Dice, ahorita continuamos. Les repito, no hagan declaraciones a título personal sobre las cosas visibles. Lema, logo, color, texto, agrupación, entidad, porque no es lo visible, no es lo que se ve. Aquí dice quién es. Amén. Dice, porque no nos ha dado Dios a nosotros un espíritu de timidez. Ese es el espíritu malo, él es el atacante. Sino de fortaleza y de caridad y de templanza y prudencia para guardar nuestros pensamientos y nuestras palabras allí. Yo sé que usted como ciudadano mexicano ya a partir de estas primeras horas aún todavía no nos ha amanecido y ya está sacando conclusiones. ¿Por qué se agita? ¿Por qué trata de sacudir las aguas? ¿Tan rápido? Proteja su mente. Sepa primero quién es el atacante. Es alguien incorpóreo, tiene nombre propio, quién lo manda, no se le adjudica a Dios y
que le pertenece a usted, que es de parte de Dios. Fortaleza, prudencia, ¿qué más? Templanza, caridad, amor, etcétera. Otra versión, por favor. Pues el espíritu que Dios nos dio no es de cobardía, sino de fuerza, amor y templanza. Esa templanza no es a nivel de los nervios o de la central nerviosa, no, es a nivel de nuestro interior, allí donde medito, pienso, reacciono primero conmigo mismo, etcétera. Amén. Entonces, es imprudente sacar declaraciones así a título de optimista o pesimista, decir, nos va a ir de tal manera con fulano, no, eso es imprudente. A usted no le va de un modo, sea positivo o negativo, en base a qué persona gobierna, sino qué espíritu le está atacando. ¿Ya ve? Y está en la Biblia el escenario. Y está en la Escritura lo que usted posee, porque usted es quien debe reaccionar al respecto. Es usted el gobierno de usted frente a un escenario espiritual. Amén. ¿Qué más? Otra versión dice, porque Dios no nos dio un espíritu de timidez. Es decir, alguien lo está dando, pero Dios no es. Los espíritus, y soy específico, el espíritu de timidez es una dádiva. Alguien te lo puede dar. Así como Dios da y aquello es una dádiva. Es interesante cómo en el lenguaje que demarca una correspondencia entre dos sujetos o personas, aquello es una dádiva. Lo que se transporta de un lado a otro es por impartición, de una manera u otra, y las imparticiones tienen que ver con las voces y las palabras, porque estás oyendo y oyendo eso, y oyendo eso, y oyendo eso, y oyéndolo otra vez. Amén. Pero si yo estoy oyendo la lógica de Dios, si yo estoy recibiendo el logos de Dios, ¿ven? Logos, logoi, lógica, rema, palabra hablada, palabra ungida, el ungido me habla, yo soy el ungido que Dios me ungió, el ungido me habla, esas palabras me ungen, etcétera. Es decir, aquello es hermoso. Eso es la dádiva de Dios. Entonces, sino de poder, de amor y de dominio, no dice público, no dice, por eso usted en su lenguaje que usted ya produce verbalmente, tenga mucho cuidado porque la gente va a soltar a aquello como si fuera una emoción hacerlo. No, pues ya nos alcanzó esto
o lo que fulano dijo, pues me cayó o me tocó. No, mi dominio, nomás yo gobierno en mi dominio, porque es propio. Mi dominio no es público, es propio. Amén. Entonces, pero ese dominio tiene enemigos, son atacantes. De allí que el apóstol Pablo en la carta a los Efesios dice que protéjanse con el escudo de la fe, pero esa fe no fingida para que podáis apagar. No dice para que Dios pueda, sino que ustedes puedan, porque Él ya nos dio el poder o la fuerza y ya nos dio esa calidad. Amor es calidad. Tú te vas a tratar bien con ese amor. Tú a ti misma te vas a tratar bien con ese amor. Amén. Aleluya. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien. Amén. Entonces, hoy comenzamos la serie Gobierno. Dígale conmigo, Gobierno. Y esto es para presidentes, gobernadores, alcaldes, regidores, senadores y diputados, para que vengan a escuchar la palabra del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a ponernos de pie. Esta es la palabra entregada de parte del Señor. Amén.